Y antes de comenzar con este video, quería decirte que YouTube anda como la mierda, así que si no quieres perderte el contenido que traigo a este canal, suscríbete y activa la hermosa campanita para que así te avise cuando suba un nuevo video. ¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo, pues como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, les traigo mi suculento pack de efectos de sonido que uso en mis videos de YouTube. Hace meses que la verdad mucha gente me está pidiendo este tipo de pack y yo no pude publicarlo en su debido tiempo, ya que pues tenía problemas con teléfono, estudios y entre otras cosas. Pero en mi último video, la cual es el regreso de mi canal, o sea de mí en este canal pues he dicho de que iba a subir este video de link de descarga de mis efectos de sonido pues cualquier momento, y he dicho que estén atentos y ojalá todos estén viendo este video. Y bueno, pues nada, aquí les traigo, lo prometido es deuda, y aquí les traigo pues los links de descarga. ¿Y por qué digo los links? Porque no hay solo uno, hay 3 links de descarga. Primero quiero que sepan algo, estos links de descarga no son míos, claro que no son para nada míos. Aún no sé cómo crear mis propios links de descarga, créanme, si pudiera. Ay, por Dios, es que tendría más de 10 links ahí con videos, memes, canciones de memes, entre otras cosas, la verdad. Pero como no sé crear mis propios links de descarga, pues me jodí. Y bueno, pues estos links no los robé, claro que no, los tomé prestados. Porque pues también voy a dejar los creadores, o sea, los dueños de estos links. Voy a dejar los verdaderos autores o dueños de estos links de descarga. Estará en la descripción de este video su canal de cada persona de la cual tomé este link. Y bueno, una vez dicho eso, creo que ahora es hora de explicarles los 3 tipos de links de descarga. Y también, pues también cuál es la diferencia de cada link. Bien, vamos a repasar primero el peso, porque sé que muchas personas quieren saber el peso aproximado de cada link. Y bueno, el primero y el más ligero sería el de 30 megabytes, la cual incluye efectos de sonido junto con unas cuantas canciones por ahí. La verdad no lo he descargado, pero según el video que he visto, te contenía eso, unas cuantas canciones y también pues unos cuantos efectos de sonido. El segundo link de descarga pesa alrededor de 100 megabytes, así que esto la verdad te lo recomiendo más porque pues por lo visto si tiene más peso pues tiene más cosas incluidas, o sea tienen más canciones, más efectos de sonido, más efectos que tus youtubers favoritos tal vez no sé están utilizando y han usado tal bien. Y bueno, aquí pues se los traigo. Y el tercer y último link, y obviamente este aquí es más fuerte, más pesado, más gordo, es alrededor de 300 megabytes, 600 y algo por ahí, pero 300 megabytes. Y sí, claro, sé que es un peso aproximadamente grande para unas cuantas canciones y efectos, pero bueno, como dice el peso, no son solo unas cuantas canciones, son pues muchas, no sé cuántas decirte, pero pues el peso, amigo, el peso. Claro que tiene muchas más canciones de memes, canciones, no sé, parodias, qué sé yo, un montón de canciones y efectos de sonido. Y bueno, estarán en la descripción de este video. No estaré mostrando ejemplos de los efectos de sonido porque como digo no los descargué, yo ya tengo mis propios efectos de sonido. Pero eso sí, los links funcionan, están 100% garantizado. O sea, funcionan, se los digo yo que descargo links a cada momento. O sea, yo se los digo en serio que sí funcionan los links. Y bueno, voy a poner a continuación unos cuantos efectos de sonido que están en esos 3 links de descarga. Antes de que vean los efectos de sonido que están en esos links, pues quería agradecerles porque hemos llegado a las 2000 visitas y por fin en uno de mis videos hemos llegado a los 100 likes. Es que está increíble esto. Ya les he dicho la emoción que siento y sigo sintiendo. O sea, 2000 visitas, no jodas. Y bien, otra cosa también que decirles, pues de que pues se viene otro video, claro, no sé cuándo, tal vez de aquí a 2 días o un día después, no sé la verdad, pero se viene un video de cómo edité este video. Ya saben ustedes que hemos quedado en esto de que iba a subir tutorial de cómo edité cierto video. Y bueno, esta es la excepción. Voy a subir un video aparte, obviamente en este canal. Voy a subir un video de cómo edité este video que ahora estás viendo. Así que si quieres saber cómo editar y no entendiste a la perfección lo que pues enseñé en ese tal video de cómo editar en KineMaster, pues entonces aquí vas a tener más tutoriales, unos mini tutoriales pues en este canal que estarás viendo a lo largo de esta trayectoria. Y bueno, ya no sé ni lo que estoy diciendo, pero bueno, les dejo los 3 links de descarga. Nos vemos en un siguiente video. Espero que el video les haya gustado y hasta luego. Adiós, les dejo con el pack de efectos.
cierto, algo que olvidé mencionar en el video o decir es cómo descargar estos links de descarga o cómo descargar los efectos. Bien, estarán viendo en la descripción tipo tipo mensaje así en la descripción de mi video. Y bueno, ustedes ya escogerán ahí, como ven está el de 30 megabytes, el de 300 y el de 100 megabytes. Por ejemplo, yo ahorita voy a darle clic a cualquiera y te llevará a esta página pues donde está la descarga. Tú lo único que tienes que hacer es darle en descargar en este botón verde que estás ahí viendo al medio, que pesa alrededor de 37 megabytes como estarán viéndolo ahí. Y de todos es así. Bueno, ya escoges yo a tú cualquiera, por ejemplo de 300 megabytes. Tú le das clic en la letra azul y listo, te llevará al link que es de 360 megabytes. Y bueno, eso sería todo, solo era esa. Bueno, disfruta tu pack de efectos. Nos vemos en un siguiente video, compas. Adiós. So tell me, do you wanna go where it's coming in all color lights, where the